Israel y Estados Unidos ya no se llevan tan bien. Tal parece que el primer ministro Benjamín Netanyahu prohibió en diversas ocasiones que los jefes de servicios de inteligencia y de seguridad de Israel mantuvieran conversaciones con funcionarios estadounidenses. ¿Por qué? Porque desde el pasado 7 de octubre, cuando empezaron los ataques contra la Franja de Gaza, después del ataque que realizó el grupo Hamas hacia Israel, prácticamente tuvieron algunos desacuerdos. Y desde entonces esto ha generado una presión sobre Israel, la forma en la que ha estado atacando la Franja de Gaza, pero sobre todo una presión a Estados Unidos, porque Estados Unidos prácticamente ha permitido, o digamos que no ha evitado que se realice un genocidio contra los palestinos que quedan. Y en este caso, un medio de comunicación, Axios, citó a funcionarios estadounidenses e israelíes que precisamente confirmaban este veto de las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Ha habido varios casos en los cuales ya no pueden tener contacto con la inteligencia estadounidense para saber dónde atacar, para saber qué es lo que se va a hacer ahora, porque Netanyahu, digamos que si bien sigue las órdenes de Estados Unidos, también se sentía muy presionado, porque recordemos que también en Israel se iban a llevar a cabo elecciones, pero Benjamín Netanyahu logró hacer un acuerdo con la oposición del país para permitirle seguir siendo el presidente, el primer ministro de esta nación, mientras duraba la guerra contra el grupo Hamas. Y por eso este conflicto sigue alargándose. Ya no es solo atacar a las bases de los del grupo Hamas, sino también acabar con el resto de los palestinos y tomar el control de la Franja de Gaza para poder permitir el paso o la construcción de este llamado muelle que quieren realizar en la Franja de Gaza, que le permita a Israel la venta de los recursos energéticos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque prácticamente esto le permitiría a Israel tener el control de los recursos, no a Estados Unidos como ellos tanto lo desean. Por eso precisamente hemos estado viendo un distanciamiento entre Estados Unidos e Israel que le permita sobre todo a Israel tener una forma de negociar con Estados Unidos que beneficie únicamente a Tel Aviv. ¿Por qué? Porque prácticamente esto le daría una ventaja en el momento en el que se construya este muelle a Israel sobre Estados Unidos. Pero independientemente de eso, sí hemos estado observando cómo Netanyahu ha estado evitando este tipo de negociaciones, pero sobre todo evitar un golpe de Estado. Ya hay manifestaciones en su contra, ya hay algunos ministros que incluso se han manifestado en contra de este funcionario, sobre todo el ministro del gabinete de guerra de Israel amenazó con un posible colapso del gobierno israelí. Este ministro, Benny Gantz, el miembro centrista del gabinete de guerra de 3 personas de Israel, ha prometido dimitir del gobierno si no se comprometen con un nuevo plan de acción para Gaza, que incluye el fin del gobierno de Hamas antes del 8 de junio. El primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó este ultimátum y lo describió como palabras lavadas, palabras vacías. Se cree ampliamente que esto empieza a desestabilizar aún más el gobierno de Israel y obviamente lo que menos necesita Netanyahu es que sus funcionarios hablen con Estados Unidos, se pongan de acuerdo y realicen un golpe de Estado contra su gobierno. Esto es algo que no quiere Benjamín Netanyahu. En este caso, Gantz es un viejo rival político de Netanyahu, es un general retirado cuyo partido Unidad Nacional se unió a la coalición del primer ministro después del ataque del grupo Hamas, respaldado por supuesto el defender a Israel, pero ahora está exigiendo que el gobierno apruebe un nuevo plan de 6 puntos para lograr objetivos estratégicos y no quedarse como los malos de la historia, porque finalmente entre todo lo que está pasando, todos los ataques que ha hecho Benjamín Netanyahu, digamos que lo más significativo sería el cómo para el mundo Israel se ha convertido incluso en un país peor que la Alemania nazi,
Entonces es algo que no necesitan, es esa, digamos, publicidad que no necesita Israel. Gantz dijo, si usted, Netanyahu, antepone lo nacional a lo personal, encontrará en nosotros socios en la lucha. Pero si eliges el camino de los fanáticos y llevas a toda la nación al abismo, nos veremos obligados a renunciar al gobierno. Netanyahu respondió diciendo que Gantz optó por dar un ultimátum al primer ministro en lugar de dar un ultimátum a Hamás, como debería de ser cualquier persona de Israel que esté en contra de los ataques que realizó este grupo. Las condiciones que estableció son palabras acabadas cuyo significado es claro: el fin de la guerra y una derrota para Israel, el abandono de la mayoría de los rehenes, dejar intacto a Hamás, pero sobre todo el establecimiento de un Estado palestino. Esto es lo que prácticamente se crearía si Israel detiene este conflicto. Pero realmente, en un momento en el cual más de 36,000 personas han perdido la vida en la Franja de Gaza, los números que se han logrado contabilizar, y por el otro lado, digamos que unos casi 50,000 ciudadanos habrían perdido la vida en cifras no oficiales, esto te deja ver que quizás hay algunas personas en Israel que están en contra de este genocidio, que se pueda detener esta guerra. A Netanyahu no le conviene porque prácticamente perdería su cargo como primer ministro en el momento en el que se acabe la guerra. Pero sobre todo perdería una ventaja sobre Israel y sobre Estados Unidos. Ya no tendría el respaldo de Estados Unidos ni la protección que significa un Estados Unidos de tu lado. ¿Por qué? Porque él prácticamente ya tiene una orden de aprehensión en su contra en la puerta de su casa en el momento en el que se salga del cargo de primer ministro. Lo sabe. La Corte Internacional sabe que Benjamín Netanyahu cometió un genocidio en la Franja de Gaza, y esto es algo que él está tratando de evitar, que Estados Unidos ya no lo respalde, ya no lo proteja, como hemos visto en el caso de algunos funcionarios y senadores de Estados Unidos que se manifiestan en contra de la Corte Penal Internacional, que está castigando y señalando a Israel como un estado genocida. Y esto obviamente pone en pie la posibilidad de que Benjamín Netanyahu no detenga el conflicto. En este caso, algunos funcionarios del gobierno de Netanyahu han expresado su creencia contra el primer ministro de que este solo está tratando de evitar que el gobierno de Estados Unidos obtenga información contraria en su línea, quizás para dársela a los miembros de Hamás, pero es algo muy poco probable por parte de Estados Unidos, o quizás sea la forma en la cual puedan sacar a Benjamín Netanyahu del poder, hacer que el grupo Hamás avance, que el ejército de Israel se vea obligado a retroceder, o incluso este famoso grupo Hezbollah intervenga en estos hechos y obviamente deje a Israel en una posición vulnerable a cualquier ataque, a cualquier digamos respuesta por parte de otros grupos militares, no precisamente Hamás. Podrían ser los hutíes de Yemen, Hezbollah de Líbano, en fin, podría ser cualquier otro grupo, menos el de Hamás, porque prácticamente estos estarían movilizándose, de acuerdo con incluso el propio Joseph Borrell, el secretario el líder de la política exterior de la Unión Europea. El grupo Hamás habría sido creado por el propio Israel para tener una justificación de invadir a lo que es Palestina, o la que era Palestina. En este momento estamos viendo ataques en la ciudad de Rafah, una ciudad completamente poblada de ciudadanos, de civiles, ataques a refugios, a la infraestructura educativa, a los hospitales. La situación en la ciudad de Rafah es complicada y lamentablemente ya no hay tantas imágenes que se puedan compartir a través de las redes sociales, porque el propio gobierno de Israel destruyó las antenas donde se compartían el internet a la región de la ciudad de Rafah. Entonces obviamente cada vez existe menos información de estos lugares. Esperemos que esta guerra realmente llegue a su fin. Tenemos por el otro lado el ataque que ocurrió precisamente el accidente que ocurriría del helicóptero donde viajaba el
presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Este helicóptero fue localizado, los rescatistas se están dirigiendo al lugar de acuerdo con diversos medios de comunicación locales. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia llegó en su primer avión IL-76 desde el aeropuerto de Zhukovsky hacia Tabriz en Irán, y llegaron los equipos de emergencia por parte de Rusia. Ya se encuentran en el aeropuerto trasladándose a la zona donde presuntamente habría impactado este helicóptero donde viajaba Ebrahim Raisi. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra. Ya se habría encontrado una presunta ubicación donde un dron turco detectó una fuente de calor, pero cuando los rescatistas llegaron a la zona no encontraron ninguna huella del helicóptero de Raisi. Pero más adelante se presume ya fue localizado el helicóptero. Se desconoce si el presidente continúa con vida o no. Uno de los medios de comunicación locales, IRNA, precisamente compartió este tuit hace unos minutos donde dice: se ha encontrado la ubicación del helicóptero del presidente y las fuerzas de rescate se acercan al lugar del accidente. Esto es lo último que se tiene en referencia a este hecho. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este video. No olvides dejar tu comentario, tu like y por supuesto suscribirte. Nos vemos la próxima.